Buen día, somos el grupo 9 que está conformado por Misael Cayuchi, Valeria Sánchez, Santiago Cam, Gracia Chumpitasi, Ailín Camilo, Camila Medrano y comenzaremos con el podcast. Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre un libro muy interesante que se llama La Revolución Capitalista en el Perú, de Jaime de Althaus. Pero para ello, para poder comprender muy bien el libro, tenemos que saber quién lo escribió y cuáles son sus ideas. ¿Alguien le gustaría compartir? Sí, bueno, Jaime Althaus fue un periodista y analista peruano, el cual estudió antropología acá en la PUC, y pues muestra en este libro cómo expresa la defensa ideológica de las reformas liberales del mercado. Dentro de su libro, él hace uso de un término principal, el cual básicamente resume todo su libro, el cual es la revolución capitalista. Está en el título, está dentro del texto, está en todos lados. La revolución capitalista hace honor a lo que eran las reformas que hubieron en los años 90. Estas reformas cambiando por completo todo lo que era el modelo estatista y proteccionista anterior a este. Recordemos el contexto en el que estábamos, en el que está situado este libro, el cual era en el episodio electoral de 2006, de la campaña de Humala contra la campaña de Alan García. Durante esta campaña se caracterizó mucho porque la prensa y los medios de comunicación tuvieron un gran apoyo abiertamente hacia Alan García, lo cual era un poco raro porque anteriormente, en los años anteriores, Alan García había recibido una gran desaprobación debido a su gobierno anterior, y para estas elecciones había un gran contraste con su apoyo como al de Humala, y esto se debía mayormente a que Ollanta Humala presentaba reformas un poco más parecidas a las que se tenía anteriormente del modelo actual, que neoliberal, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Que de la nada hay un apoyo hacia Alan García cuando en su primer gobierno básicamente dejó al Perú en un estado deplorable. Ahí Althaus agrega de que es porque la sociedad estaba empezando a tener una madurez, lo cual él llamó madurez social, y prácticamente por ese rechazo a la propuesta de Althaus dice que fue una prueba de que la sociedad peruana había comprendido que el progreso dependía del mercado y no del Estado como tal. Mencionamos mucho lo que es la revolución capitalista como tal, pero no sabemos qué reformas fueron las que se cumplieron o las que se hicieron en esa época. Sí, de hecho, estas reformas fueron dadas en el gobierno de Fujimori y se caracterizaron por estabilizar la macroeconomía y devolvieron la confianza a las industrias dentro del país. Tuvieron diferentes medidas concretas, las cuales se caracterizaron por ser la apertura económica, la cual redujo privilegios industriales, también las privatizaciones, la titulación y formalización y la promoción del emprendimiento y microempresas. Me gustaría agregar que justamente todas estas reformas, Althaus menciona que rompieron las barreras proteccionistas y redujeron los aranceles. Se podría decir que se redujo del 60% a menos del 15%. Esto rompió, pues obviamente, los privilegios entre los grupos urbanos que vivían de este proteccionismo. Althaus hace mención de un término llamado la democratización del capital. Esto se debe a las políticas que transformaron al mismo capital muerto de los pobres, o sea, las viviendas y las tierras, en propiedad reconocida. Pero a pesar de tanto, claro de que en esa época hubieron cosas que no a todos les gustaron, ¿no? Por eso Althaus también reconoce los costos sociales iniciales que hubieron en esta época, los cuales eran, por ejemplo, la pérdida de empleos, la precarización, pero él argumenta que esto era por un bien mayor. Todas estas reformas se dieron para que el país sea más dinámico, sea más moderno, se abra a nuevos sectores públicos, a nuevas oportunidades, y que la clase media surja de nuevo. Claro, y de aquí vienen algunos mitos que él rescata y critica. Y bueno, el primer mito se trata sobre la desindustrialización, que prácticamente critica que la apertura destruyó la industria nacional.
¿Alguien quisiera hablar más sobre esta crítica? Bueno, este mito de la desindustrialización pues responde a que la apertura comercial habría destruido la industria nacional, eliminando los empleos y reduciendo la capacidad productiva del país. Y pues Althaus sostiene que no hubo una pérdida del peso neto industrial en la economía. Lo que en realidad ocurrió fue una recomposición productiva que estableció empresas ensambladoras y artificiales. Bueno, me gustaría hablar mucho sobre el ejemplo del clúster metalmecánico de Infantas, que prácticamente se desarrolló en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte, y da a conocer que muchos exobreros y mecánicos especializados formaron millones de microempresas y pequeñas empresas dedicadas justamente a producir piezas para la minería, para energía, transporte y construcción. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo no se ha destruido esta industria nacional. De hecho, generaron cosas positivas como el empleo local, reemplazaron productos importados por manufacturas nacionales. Entonces, en conclusión, la apertura no desindustrializó la industria, sino que la modernizó. Hizo de que sea más productiva y articulada. Bueno, pasando con el segundo mito, el cual dice de que el Perú había vuelto a un modelo primario exportador, donde solo se exportaba materia prima y ya no se manufacturaba, no se confeccionaba, sino que se exportaba. Althaus dice que esto es falso, y de que las exportaciones no tradicionales, es decir, las agroindustriales, las textiles, metalmecánicas y tecnológicas, crecieron, y que el país está en un periodo de transición hacia un modelo secundario exportador. ¿Por qué? Bueno, él menciona varios casos, como por ejemplo el de Topitop o el de el sector agroexportador, donde ya están manufacturando y no solo exportando su materia prima. Sí, bueno, por ejemplo, dentro de las agroexportaciones hubo un gran crecimiento que generó miles de empleos formales en la costa y encadenamientos productivos de transporte, empaques, agroquímicos y servicios logísticos también. Entonces, pues ya concluyendo, prácticamente este modelo se volvió secundario, ¿no? Como dijo, y pudo hacer diversificaciones exportadoras con valor agregado y tecnología. El tercer mito es sobre la carencia de impulso endógeno. La izquierda criticaba que el modelo de los 90 carecía de impulso endógeno, es decir, que que el Perú dependía de las exportaciones y de la inversión extranjera. Esto, en parte, es verdad, pero Althaus afirma que ocurre a la inversa, que el modelo del 70-80 no tenía impulso interno porque dependía del gasto público y del endeudamiento, y que las reformas liberales de apertura del mercado y todo eso liberaron las fuerzas productivas nacionales y generaron un crecimiento económico desde adentro hacia afuera. Menciona cómo hubo un crecimiento mutuo en el cual con el desarrollo de los sectores primarios también se impulsó la industria y así viceversa. Me gustaría decir algunas evidencias que pues prácticamente menciona que la inversión privada había crecido en un 23% y el empleo formal aumentó más rápido que en provincias que en Lima. Y bueno, el gasto familiar per cápita también creció en un 34% en zonas rurales y 30% en zonas urbanas. Para Althaus, el capitalismo no genera desigualdad, sino que corrige las desigualdades estructurales que el Perú ya poseía. En sí, la igualdad es un tema complicado dentro del capitalismo, porque como bien sabemos es un entorno muy competitivo. Es un entorno donde todos tienen que competir entre sí para poder conseguir lo mejor. Pero Althaus menciona que este mismo factor es lo que genera la igualdad dentro del Perú. El capitalismo debería de generar igualdad porque cuando todos rigen bajo las mismas reglas, por más invisibles que sean, tienen que seguirlas. Entonces, ahora se ven todos forzados a seguir unas ciertas leyes de precio, de demanda, de oferta, y pueden competir y prosperar entre sí.
En comparación con el modelo anterior, menciona que el estatismo protegía a pocos y excluía a muchos. En cambio, con el capitalismo, se puede integrar a muchos dentro de un mismo sistema de incentivos. Esta igualdad no solo es un punto de llegada, sino un punto de marcha para una revolución que puede transformar el país poco a poco. Sí, entonces algo que menciona el autor es que la igualdad capitalista no surge de la redistribución estatal, sino del mercado que premia el mérito y la eficacia. Y algunos ejemplos que él da es la expansión de la clase emergente, sobre todo en provincias, y el aumento de consumo en regiones. El gasto familiar que creció, como que lo mencionó, el 22% en provincias frente a Lima con un 10%. Por esto mismo, Althaus menciona que las reformas redistribuyeron territorialmente el crecimiento y fortalecieron las economías regionales, porque el Estado antes concentraba la inversión en Lima, pero con la liberalización, la iniciativa privada regional se volvió motor de desarrollo. Como claros ejemplos tenemos la agroexportación en Ica, la minería moderna en Cajamarca, en Arequipa, en Moquegua, el turismo, etc. Es decir, él hace uso de datos dentro de su libro para demostrar cómo es de que el gasto familiar rural creció más en el urbano y la pobreza rural cayó muy aceleradamente. Aún así, a pesar de que se vea este modelo como algo perfecto, ¿por qué es de que en el Perú sigue habiendo un montón de desigualdad? Pues de hecho, Althaus reconoce que hay una limitación dentro de este modelo, pues ha avanzado más rápido que el Estado y la política actual. Él reconoce que ha generado un gran crecimiento y una gran movilidad social. Sin embargo, el Estado es el que no se ha modernizado junto con este modelo. De hecho, menciona que sigue siendo ineficiente, burocrático y clientelista. Y bueno, sus principales deficiencias son la educación pública, la salud, justicia lentas e ineficaces, infraestructura insuficiente, burocracia sin meritocracia. Pero el autor no culpa al mercado de la desigualdad, sino que culpa al Estado, ¿no? Que no redistribuye, no capacita y no fiscaliza. Por eso mismo es de que el Perú, para Althaus, no debe detenerse, no debe revertirse, sino que debe mejorarse. ¿Cómo? Con un Estado más empresario y un Estado que se centre en... Un Estado ciudadano que se centre en poder redistribuir de buena manera y brindar servicios de calidad para que integren a todos los peruanos de la misma manera. Donde el Estado no sea intervencionista, sino que esté complementando el mercado y complementando el modelo económico de la actualidad. Así pues garantizando una gran eficiencia, equidad y pues igualdad, ¿no? Dentro de la ciudadanía y el Estado. Para terminar, me gustaría citarlo, que prácticamente en su libro lo menciona como tesis central. El problema del Perú no es el modelo económico, sino el Estado. Gracias.